Bueno, vamos a directamente ir a algunos de los ejercicios de capacitores de bobinas que probablemente sean los que se vean en el final. Si nosotros tenemos en cuenta los campos que producen las corrientes eléctricas son ortogonales y se pueden representar en el mundo de los números complejos con estos ejes donde la rectancia inductiva, o sea, las bobinas representan un vector, la capacitancia otro y la resistencia este otro, podemos con lo que es trigonometría resolver varias cosas que ahora vamos a ver, sabiendo que la rectancia inductiva, que se mide en ohms, es 2pi por f por inductancia. Rectancia inductiva es igual a 2pi, o sea, 2 por 3,14 por la frecuencia de la corriente, o sea, el cambio de positivo a negativo, la determinada cantidad de veces por segundo, por la inductancia que tiene la bobina. Y la reactancia capacitiva es la inversa, de 2pi por frecuencia por capacitancia, porque estamos obviamente en reactancia capacitiva. Después tenemos la resistencia, que es el eje que sale perpendicular a estos dos. ¿Por qué están opuestos los de reactancia inductiva y capacitiva? ¿Por qué? Porque la tensión adelanta la corriente en las bobinas. En el capacitor, la corriente adelanta la tensión, o sea, son opuestos, desfasan 90 grados. Ahí tenemos de nuevo cómo se representa la reactancia inductiva y la capacitiva. Tengan en cuenta que si la frecuencia es cero, o sea, es corriente continua, no hay cambio, la bobina se comporta casi como un cable, no tiene, salvo en el momento de conexión y desconexión, que hay una fuerza contraelectromotriz. Y la reactancia capacitiva, al revés, a medida que aumenta, como es inversa la frecuencia, se empieza a bajar su valor. Tanto reactancia inductiva como capacitiva se miden en ohms. Ya tenemos lo del desfasaje, que desfasa 90 grados. Estaba la sigla ELICE, E de tensión, L de bobina, I de corriente. Tensión en la bobina adelanta la corriente, y la parte de ELICE, IC, corriente. En el capacitor, la I de corriente, la C de capacitor, la E de tensión adelanta a la tensión. IC, corriente adelanta a la tensión en el capacitor. Y como son ondas de las que hablamos, senoidales, pueden ser otro tipo de ondas, pero hablamos de estas, se produce este desfasaje. Ahí tienen la representación de lo que pasa con los vectores, puesto en el condensador. Ahora vamos a llegar a lo que es el ejercicio, que van a ser ejercicios de filtros hechos con capacitores y bobinas. ¿Se acuerdan en transistores para el divisor de tensión de Thevenin de la resistencia 1, resistencia 2, que la tensión de salida era igual al cociente de la resistencia 2, ¿se acuerdan que era una resistencia 1, una resistencia acá? Resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2 por la tensión de alimentación que daba la tensión de salida. Bueno, acá si reemplazamos la resistencia 2 por un capacitor, nos queda que la tensión de salida es igual a la tensión de entrada por la reactancia capacitiva sobre reactancia capacitiva, o sea, reemplazamos la resistencia 2 por la reactancia capacitiva que representa el capacitor que vimos anteriormente. Esto es lo mismo que teníamos en el transistor, en la entrada. De acá salía la base del transistor. Esto iba al negativo y esto iba al positivo. Esta forma de hacerlo, de reemplazar la resistencia 2 por un capacitor y reemplazar R2 por reactancia capacitiva, nos da la atenuación. Por ejemplo, si a la entrada tenés 10 volt, te va a atenuar de acuerdo a la frecuencia de esos 10 volt, dándonos cuenta que a medida que aumenta la frecuencia, va a haber más atenuación de este circuito. Porque a medida que aumenta la frecuencia se empieza a poner en corto prácticamente la señal acá y sale menos acá. Se produce esta curva del filtro este de pasabajos, dependiendo del valor del capacitor, por supuesto. Otra cosa que es importante saber, la impedancia. La impedancia, como pueden ver, es la raíz cuadrada. Recuerdan que habíamos visto que los ejes respondían a trigonometría por la ubicación en el espacio de los números complejos ortogonales se representan con trigonometría.
siendo la impedancia en ohms también, pero es la resistencia a la corriente alterna, siendo la impedancia la raíz cuadrada de la reactancia capacitiva al cuadrado más la resistencia al cuadrado, que también da en ohms. Eso sería para sacar la impedancia del circuito. Lo otro que estamos viendo era para ver la atenuación, la fórmula de Thevenin adaptada con la reactancia capacitiva. Esto en el caso de que usemos el capacitor en el lugar de la resistencia 2. Si nosotros lo ponemos acá, vamos a tener que reemplazar resistencia 1 por reactancia capacitiva y dejamos resistencia 2. O sea, nos va a quedar resistencia 2 sobre resistencia 1 más reactancia capacitiva por la tensión de entrada. Siempre hablando de una tensión alterna. Y acá el ejemplo, un voltaje de salida para una frecuencia de 100 Hz y de entrada de, si no me equivoco, 10 volts. A ver dónde está. Sí, ahí está. Vout 10 volts. Tenemos Vein 10 volts, reactancia capacitiva, que la habíamos calculado arriba, 1 por 2 pi por f por c, 2pi 6,28 por 100 por 47 por 10 a la menos 9. Aunque es 10 a la menos 9 es 0,80, pero como son 47 nanofaradios, son 0,7047. Eso es lo que representa 47 nanofaradios. Yo era un filtro pasabajo que consiste en una resistencia de 4K7, o sea, 4,7K o 4700 ohm, condensador 47 nanofaradios, están conectados a un suministro de 10 volts de una senoidal 10 volts de alterna, que calcula el voltaje de salida, o sea, la atenuación, a una frecuencia de 10 MHz y 10 kHz y otra de 100 Hz. Nos damos cuenta, ponderando, que como el capacitor está puesto así, más alta sea la frecuencia, más va a puentear, poner en corto la señal y más va a caer, o sea que va a tener más atenuación para una frecuencia más alta y menos para una más baja. Por ende, va a tener más atenuación para 10 kHz que para 100. Entonces, acá vamos por un lado, necesitamos la reactancia capacitiva, 33.863, se hacen la cuenta, Esa coma es un punto, que a 10.000 son 338, mucho menos. Tienen mucha menos impedancia, una frecuencia de 10.000 que una de 100 Hz. Y después, el voltaje de salida, o sea, la atenuación, para 100 Hz era la aplicación de Thevenin modificada, 10 volts de entrada, por la reactancia capacitiva, que era 33.863, sobre impedancia, que es la raíz cuadrada de 4.700 ohm al cuadrado, más justamente esa reactancia capacitiva 33.863 al cuadrado. Eso nos da 9,9 volts. Bueno, vamos a calcular, ya que estábamos. Primero vamos a ver lo que es para la frecuencia de 100 Hz, la reactancia capacitiva de ese circuito. Inversa de 2pi por frecuencia por capacidad. No se olviden que estamos hablando para 100 ohm. 2 por 3,14, 6,28 por 100 por 0.70. Ya les dije cómo lo saqué. Y esto nos da 0,00002959. Lo copio para que sea más fácil. Lo copio y hago 1 sobre ese valor, control V, ahí está. Y me da 33.000. Ahí tenemos el primer valor de la reactancia capacitiva a una frecuencia de 100 Hz de un capacitor de 47 nanofaradios. Con ese dato podríamos hacer el Thevenin modificado, que era una salvedad, que como nosotros acá no estamos usando resistencias, sino que estamos usando una resistencia capacitor, tenemos que calcularlo con la impedancia, o sea, en la raíz cuadrada, resistencia al cuadrado más la reactancia capacitiva al cuadrado. Eso nos daba que arriba nos va a quedar los 33.863 y abajo los 4.700 ohm al cuadrado más la misma reactancia capacitiva. Y esto nos da 9,9 volts. Entonces,
tenemos que primero sacar la reactancia capacitiva para este circuito. Después, cuando queremos sacar la atenuación, tenemos que usar la fórmula de impedancia. No nos tenemos que olvidar la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Ahora, la reactancia capacitiva para los 10.000 Hz que están acá, fíjense que lo que hace es que baje mucho el valor de esa reactancia capacitiva en los 338,6 ohm. Usen siempre puntos para mí, para 1000 y las comas para los fraccionarios, porque si no, vieron que la calculadora a veces te da la posibilidad de cambiar y si llegan a hacerlo mal, ahí da cualquier cosa. También recuerden que si el capacitor, en vez de estar acá, está acá, esto pasa, y acá una resistencia, esto pasa a ser un filtro de pasaltos. Y tienen que modificar todo cambiando, que acá tienen que calcular la 1, va a pasar a ser la reactancia capacitiva y la otra 2 se intercambian. Y lo mismo para la impedancia, bueno, tienen que calcularlo igual porque sigue siendo una impedancia formada por una reactancia capacitiva y una resistencia. En el caso de la bobina se darán cuenta de que es igual. Solo el orden que hay que seguir es que la reactancia inductiva no hay que hacerla inversa, incluso está un poco más fácil. Acá está el ejemplo. Es un filtro pasa alto. Y vean ustedes que si el capacitor está acá, es un filtro pasa alto. Si está acá, es un filtro pasa bajo y acá una resistencia. Pero si hay una bobina acá y una resistencia acá, esto pasa a ser, en vez de un filtro pasa alto como este capacitor, un filtro pasa bajo. Si la bobina está acá, en lugar de resistencia acá, que antes con capacitor era un filtro pasa bajo, ahora es un filtro pasa altos. Lo que hay que tener en cuenta es que en esta posición, la inductancia, si es un capacitor, te empieza a poner en corto la señal a medida que sube la frecuencia, y si es una bobina, te empieza a poner en corto a medida que baja. Por eso, en los divisores de los parlantes para los Twitter, los medios y los graves, se ponen siempre en serie, no se ponen en paralelo, porque sobrecargarías la potencia del amplificador. En el próximo video vamos a ver qué pasa cuando se combinan capacitores y bobinas en serie, haciendo un filtro RLC.